¿Te has parado a pensar alguna vez en lo fácil que es interpretar mal las palabras de Jesús? Y, a lo largo de los siglos, cuántos malentendidos hemos tenido precisamente por eso. Es un riesgo real. Las palabras de Cristo, llenas de profundidad y sabiduría, tienen el poder de transformar vidas, pero cuando se interpretan mal, pueden alejarnos de su verdadero propósito. A lo largo de la historia, mucha gente ha tomado fragmentos de las Escrituras fuera de contexto y, sin querer, ha creado una idea errónea de lo que Jesús realmente quería decir. Este vídeo tiene un propósito muy claro: arrojar luz sobre 10 enseñanzas enigmáticas de Jesús. La idea es ayudarte a entender mejor el contexto histórico y cultural que rodeaba sus palabras, para que, cuando abras tu Biblia, no solo leas, sino que comprendas el verdadero significado de lo que Él nos quiso enseñar. Vamos a profundizar en estas verdades bíblicas, desglosando cada mensaje, para que, al final, puedas aplicar todo esto en tu vida. No es ningún secreto que el cristianismo es una religión llena de misterios y maravillas, y el objetivo aquí no es solo estudiar un texto, sino vivir la espiritualidad que éste transmite. Por eso, si eres un joven cristiano y quieres fortalecer tu fe, comprender la Biblia de una manera más profunda, sin distorsiones ni confusiones, estás en el lugar adecuado. Desvelemos juntos las enseñanzas de Jesús y veamos cómo pueden transformar tu camino espiritual y tu relación con Dios. Cuando Jesús habló del reino de Dios y comparó a los niños con quienes lo heredarían, muchas personas pensaron que se refería a la pureza e inocencia de ellos, como si el reino estuviera reservado solo para los más puros. Es una interpretación común, y tiene algo de cierto, pero hay mucho más detrás de esas palabras. En la época de Jesús, los niños eran casi invisibles en la sociedad, no se les tenía en cuenta y eran considerados irrelevantes. No tenían voz ni podían participar en decisiones importantes. Pero cuando Jesús dice, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, Mateo 18:3, estaba hablando de algo mucho más profundo. La verdadera enseñanza no era sobre la inocencia, sino sobre la humildad radical. En aquella sociedad, los niños no tenían poder, ni estatus, ni riquezas en las que apoyarse. Eran totalmente dependientes. Jesús usó esa imagen de dependencia total para ilustrar cómo debemos confiar en Dios y reconocer que, sin Él, no somos nada. Esta enseñanza nos invita también a reflexionar sobre nuestra fe. Jesús nos llama a entregarnos completamente a Dios, sin apoyarnos en nuestras propias fuerzas o logros. En nuestra vida, esto se traduce en momentos de oración, cuando nos entregamos sin reservas a lo que Dios tiene para nosotros. A veces, nuestras oraciones deben ser simples y sinceras, como las de un niño, confiando en que Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. ¿Alguna vez has intentado entregarte de esa manera? Dejar de lado la necesidad de control y confiar plenamente en Dios, como un niño confía en sus padres. Este es uno de esos pasajes de Jesús que, si se leen de manera literal, pueden causar una gran confusión. ¿Arrancarse el ojo? Suena muy drástico, ¿verdad? Pero, por supuesto, Jesús no estaba sugiriendo que lo hiciéramos literalmente. La expresión que utilizó es una hipérbole, una exageración intencionada para resaltar algo muy serio, la gravedad del pecado. No hablaba de un error casual, sino de algo que nos aparta de Dios y que debe ser eliminado con urgencia. La enseñanza aquí va más allá de la simple idea de evitar el pecado. Jesús nos decía que, si hay algo en nuestra vida que nos aleja de Dios, ya sea un hábito, una relación o una actitud, debemos actuar con firmeza. Imagina que vas por un camino y algo bloquea tu paso. ¿Qué harías? Evidentemente, lo quitarías. De la misma manera, Jesús nos invita a ser radicales con aquello que nos aparta de la fe. Puede ser doloroso, pero es un paso necesario para mantenernos en el camino correcto. En la práctica, esto se aplica de muchas formas. Puede ser un vicio, una actitud egoísta o incluso amistades que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Quizás te hayas encontrado en situaciones así y hayas pensado que sería más fácil dejarlo pasar. Pero recuerda, Jesús nos enseñó que el cambio requiere decisión y radicalidad. ¿Has tenido que tomar una decisión drástica en tu vida para proteger tu fe? Puede ser difícil, pero es necesario para llevar una vida más plena en Cristo. Jesús fue criticado frecuentemente por relacionarse con pecadores y marginados. Con sus acciones, daba una gran lección sobre el amor de Dios y su búsqueda incansable de quienes se han perdido. Las parábolas de la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo comparten un mismo mensaje: Dios no abandona a quienes se alejan, sino que los busca hasta encontrarlos.
Es asombroso cómo estas historias muestran el contraste entre la misericordia de Dios y el orgullo espiritual de quienes se creían justos. El pastor no dudó en dejar a las 99 ovejas para ir en busca de la que se había perdido, la mujer barrió toda la casa hasta encontrar la moneda extraviada, y el padre corrió a recibir al hijo pródigo, no para juzgarlo, sino para abrazarlo con un amor incondicional. Así es el amor de Dios, inmenso y sin reservas. No se detiene a mirar el estado en el que llegamos, solo quiere restaurarnos. Esta reflexión nos lleva a pensar en el orgullo espiritual que, a menudo, nos impide ser compasivos con los demás. Cuando vemos a alguien alejarse de Dios, ¿nos limitamos a criticar o intentamos ayudar, como el pastor o el padre de la parábola? La verdad es que Dios se alegra enormemente cuando alguien se arrepiente y vuelve a Él. ¿Podemos nosotros ser también parte de esa alegría, ayudando a los demás a encontrar el camino de vuelta al Padre? En nuestra vida, este mensaje puede ser una invitación a tender la mano, a ser como el buen pastor y buscar a quienes están perdidos, ya sea en nuestra comunidad o incluso en nuestra familia. ¿A quién podrías ayudar a reconectar con Dios hoy mismo? El contraste entre Jesús y los líderes religiosos de su época es profundo. Mientras que los fariseos y otros líderes eran conocidos por su rigidez y falta de compasión, Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que cuida de sus ovejas con amor, incluso sacrificándose por ellas. No actúa como un simple líder que exige obediencia, sino como alguien dispuesto a dar la vida por el bien de su rebaño. Es una auténtica revolución en la forma de liderar y cuidar. El buen pastor no actúa por interés personal ni por vanidad, sino por amor genuino, como alguien que pone el bienestar de los suyos por encima de todo. Cuando dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10 y 11, Jesús nos muestra hasta dónde llega su amor por nosotros. No solo nos guía, sino que está dispuesto a protegernos y ayudarnos, a conducirnos hacia el reino de Dios. Esto nos pide confianza. ¿Podemos confiar en el buen pastor? Sin duda, Él nunca nos dejará. Este mensaje también nos desafía a pensar cómo lideramos en nuestras propias vidas. ¿Tenemos la misma disposición para sacrificarnos y preocuparnos genuinamente por los demás, como lo hizo Jesús? En nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia o en nuestra comunidad de fe, ¿estamos siendo pastores amorosos o nos dejamos llevar por el egoísmo? Jesús nos invita a imitarle en esta actitud de liderazgo servicial. En nuestro día a día, eso puede reflejarse en cómo tratamos a los demás, cómo escuchamos, ayudamos o apoyamos a quienes nos rodean. Cuando Jesús calma la tormenta en el mar, no solo demuestra su poder sobre la naturaleza, sino que nos da una gran lección sobre el control de Dios en medio del caos. Imagina la escena, los discípulos aterrorizados, pensando que iban a morir, y Jesús, con calma, ordenando al viento y al mar que se aquietaran. Ellos estaban llenos de pánico, pero él tenía paz, porque sabía que Dios estaba al mando. Este es un mensaje profundo para nosotros, no importa cuán fuerte sea la tormenta, en Jesús podemos encontrar paz. El simbolismo de las aguas agitadas es algo que todos podemos entender en nuestra vida. Las tormentas pueden ser problemas económicos, familiares o emocionales. Y, en medio de esas situaciones, la pregunta de Jesús a sus discípulos sigue resonando: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? No es una crítica, sino una invitación a confiar más en Dios. Él tiene el poder de calmar las tormentas de nuestra vida, pero para eso debemos depositar nuestra fe en Él. La reflexión aquí es: ¿cómo reaccionamos ante las tormentas de la vida? Cuando enfrentamos dificultades, ¿entramos en pánico o buscamos la paz que solo Jesús puede darnos? La confianza en Cristo nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación con serenidad. En momentos de angustia, tal vez sea el momento de detenernos, orar y recordar que Dios está en control. ¿Has pensado alguna vez en buscar esa paz que Él ofrece cuando te encuentras en medio de una tormenta, en lugar de dejar que el miedo te domine? Cuando leemos las bienaventuranzas, encontramos enseñanzas de Jesús que pueden resultar un poco confusas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5, 3, mientras que en Lucas simplemente habla de los pobres. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones? La clave no está solo en la pobreza material, sino en la actitud interior que Jesús valora. Ser pobre en espíritu no significa carecer de bienes materiales, sino tener una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Jesús nos invita a reconocer que no somos autosuficientes. Cuando adoptamos esa humildad de espíritu, aceptamos que necesitamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ser pobre en espíritu es renunciar al orgullo y a la autosuficiencia,
y buscar en Dios nuestra verdadera fuente de fortaleza. Él nos enseña que, para entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón humilde, dispuesto a depender de su gracia. En un mundo que exalta el individualismo y el éxito personal, este mensaje puede ser un desafío. Pero Jesús nos da el ejemplo de una vida vivida en total dependencia de su Padre. Nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Esta es una invitación a reflexionar, ¿estamos confiando demasiado en nuestras propias fuerzas o estamos buscando humildemente la ayuda de Dios en cada área de nuestra vida? A veces, es solo cuando dejamos de intentar controlarlo todo y confiamos en el que encontramos verdadera paz y dirección. Finalmente, el famoso dicho de Jesús, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, Mateo 10 y 21, se pronuncia en un contexto muy concreto. Los fariseos intentaban tenderle una trampa con una pregunta sobre si debían pagar impuestos al Imperio Romano, esperando que su respuesta le pusiera en contra del gobierno. Pero Jesús, con su infinita sabiduría, no solo evade la trampa, sino que nos da una valiosa lección sobre el equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestra lealtad a Dios. En nuestra vida cotidiana, esta enseñanza es muy relevante porque a menudo nos enfrentamos a dilemas similares, cumplir con nuestras obligaciones civiles sin olvidar que nuestra lealtad suprema es a Dios. Jesús nos enseña a ser ciudadanos responsables, a respetar las leyes y las autoridades, pero sin que esto comprometa nuestra fe. Lo que es del César, pero lo que es de Dios, es de Dios. Nuestra devoción y nuestra vida en Cristo deben ocupar siempre el primer lugar. ¿Cómo estamos equilibrando nuestras responsabilidades terrenales y espirituales? ¿Estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida o lo relegamos a un segundo plano? Aplicando esto a nuestro día a día, podemos preguntarnos cómo estamos equilibrando nuestras responsabilidades terrenales con nuestra vida espiritual. ¿Será que estamos tan absortos en las preocupaciones del mundo que nos olvidamos de lo que realmente importa? Jesús nos desafía a vivir en ambos reinos, en el terrenal y el celestial, con la atención debida. ¿En tus decisiones diarias, estás dando a Dios lo que es de Dios? Es una invitación a reevaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra relación con Él siempre sea nuestra mayor lealtad. Cuando Jesús menciona el signo de Jonás, hace una referencia directa al profeta Jonás, quien, tras ser tragado por un gran pez, pasó 3 días y 3 noches en su interior antes de ser liberado. Este suceso fue un signo para la ciudad de Nínive, y Jesús utiliza esa historia como una metáfora de su propia muerte y resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Jesús estaría 3 días en la muerte antes de resucitar. Esta comparación revela la profundidad de su sacrificio y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La enseñanza detrás del signo de Jonás va más allá de una simple historia. Es un llamado a reflexionar sobre el poder de la resurrección de Cristo. Al decir que este sería el único signo dado a una generación incrédula, Jesús declara que su muerte y resurrección serían la prueba definitiva de su autoridad divina. La resurrección no fue solo un evento histórico, sino la confirmación de que Él es el Hijo de Dios, con el poder de salvar y ofrecer nueva vida. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre la gracia ilimitada de Dios. El signo de Jonás nos recuerda que, por muy lejos que alguien pueda sentirse, la gracia divina siempre es capaz de restaurar. La resurrección de Jesús es la máxima prueba de esa gracia. Si Dios pudo traer vida de donde solo había muerte, ¿qué no podrá hacer en nuestras vidas? Este signo nos desafía a aceptar esa gracia y a compartirla con los demás, sabiendo que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Cuando una mujer ungió los pies de Jesús con un perfume muy caro, los discípulos se indignaron, pensando que el dinero podía haberse destinado a ayudar a los pobres. Pero Jesús, con sabiduría, les dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, Mateo 26, 11. No estaba restando importancia a la ayuda a los necesitados, sino enseñando que nuestra devoción a Él debe ser prioritaria. El acto de aquella mujer era una expresión de amor y reverencia hacia Jesús, y eso no debía ser minimizado. Este episodio también nos hace pensar en cómo equilibramos nuestra generosidad con nuestra devoción a Cristo. La pobreza, tanto material como espiritual, siempre estará presente en el mundo. Y, aunque debemos buscar formas de ayudar a los necesitados, eso no puede distraernos de nuestra prioridad de adorar a Jesús. La verdadera adoración no se trata solo de actos exteriores, sino de una cuestión del corazón, un reconocimiento sincero de la grandeza de Cristo en nuestra vida. La mujer con el perfume no estaba haciendo simplemente una buena acción, estaba mostrando un amor profundo y un reconocimiento de quién era Jesús. En la práctica, esto nos invita a revisar nuestras prioridades.
¿Estamos dedicando suficiente tiempo y recursos a nuestra relación con Cristo, o nos hemos enfocado tanto en lo exterior que olvidamos lo esencial? La generosidad y la adoración deben ir de la mano, pero la adoración a Cristo es la base que nos inspira a servir a los demás. ¿Cómo estás equilibrando tu amor por Jesús con las necesidades del mundo que te rodea? Es algo que todos podemos reflexionar y mejorar en nuestra vida diaria. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como la vid verdadera, Juan 15:1, nos ofrece una imagen poderosa y profunda. La vid, en la tradición bíblica, siempre había simbolizado a Israel, pero Jesús redefine este símbolo al presentarse como la fuente de toda vida espiritual. Sin mí no podéis hacer nada, dice en Juan 15:5, recordándonos que, sin Él, nuestra vida cristiana carece de profundidad y no produce frutos duraderos. Este mensaje también nos enseña que, como sarmientos, dependemos completamente de la vid. Sin esa conexión vital, nos secamos y no podemos cumplir nuestra misión de dar frutos para el reino de Dios. Jesús no solo nos pide que permanezcamos en Él, sino que también nos enseña que Dios nos poda constantemente para que demos más frutos. La poda, aunque dolorosa, es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. A través de las dificultades, somos refinados y fortalecidos para producir frutos más abundantes. La reflexión aquí es sobre cómo estamos cultivando esa conexión con Cristo en nuestra vida diaria. ¿Estamos realmente buscando esa intimidad con Él mediante la oración, la lectura de la Biblia y la práctica de la fe? Cuanto más nos unimos a la vid verdadera, más frutos espirituales producimos, frutos de amor, paz, paciencia, y sobre todo, un testimonio que inspire a otros. Cuando miras tu vida, puedes ver los frutos que estás dando en Cristo. Si no es así, quizás sea el momento de fortalecer tu conexión con la vid y buscar esa unión de manera más profunda y constante.